Ya estamos en nuestro segmento Autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía Horna. En el programa, siempre hablando de valores en las instituciones educativas. Mi estimado Santiago, buenos días y bienvenido al programa. Sí, mi estimado Jaime, muy buenos días Liz. Buenos días, amables oyentes de Santa Mónica Radio. Damos inicio al ritmo de la mañana en el segmento Autoeducándonos, que corresponde al día de hoy, viernes 1 de agosto de 2025, sobre este importantísimo tema, formación en valores en los centros educativos, que hoy últimamente, en estas últimas décadas, mucho falta. Esta vez, según el orden vertido por los diferentes programas, nos toca la libertad. Uh-huh. La libertad en todos los idiomas. Libertad es tal vez la palabra más hermosa y la más querida por todos los hombres. Ella vive en nuestro corazón y en todas las decisiones que tomamos, desde la más pequeña hasta la más importante. Por eso, por ser la facultad más preciosa del hombre, tal vez sea la que mayor responsabilidad nos exige. Somos responsables de ejercer nuestra propia libertad. Desde que somos niños, nos vamos ejercitando en ella cuando pensamos y actuamos, hasta que somos adultos y gozamos plenamente de todos nuestros derechos, gracias a los cuales la libertad es posible. El hombre solo alcanza su plenitud como tal cuando es libre. En cada acto de libertad se ejercen derechos. Esta partecita vamos a explicarlo pedagógicamente, tomando como algunos supuestos padres de familia o madres de familia, o tal vez como se hace siempre en los colegios para una mejor comprensión. El padre de Verónica, debido al trabajo que realiza, conoce casi todo el país. Es un viajero del comercio ambulatorio. Verónica lo ayuda a preparar las maletas con ropa y muestras de los productos que vende. Por la mañana sube a un ómnibus o a un camión y por la tarde ya está trabajando en alguna ciudad lejana. A veces también viaja a algún país vecino. Va de aquí para allá, de allá para acá, dentro del país, sin que nadie se lo prohíba. Cuando viaja hacia algún país limítrofe, solo tiene que presentar sus documentos para que le permitan atravesar la frontera. En cambio, el padre de Gustavo es periodista, escribe artículos sobre diversos temas del diario Acontecer, en los que vierte libremente su opinión, lo que sin ningún tipo de coacción, escribiendo sinceramente lo que él piensa. A su vez, Agustina está muy orgullosa porque su mamá es maestra. Ella quiere serlo también porque tiene la libertad de hacerlo cuando sea grande. ¿Cuántos niños van a la escuela en la que enseña su mamá y cuántas cosas aprenden? El padre de Verónica y el de Gustavo, la mamá de Agustina, están ejerciendo derechos cuando realizan sus tareas. ¿Cuáles? Las que acabo de mencionar. Además del derecho al trabajo, ejercen el derecho de transitar libremente por el país y de salir de él, el derecho de comunicar a los otros sus ideas y el derecho de enseñar y aprender. Todos los países tienen una ley fundamental que, además de establecer el sistema de gobierno y los órganos y poderes del Estado, determinan los derechos de los ciudadanos y salvaguarda su libertad. En los países americanos, esa ley fundamental se llama la Constitución Política. ¿Qué cosa es la libertad? Siempre se ha mencionado y hay diferentes opiniones para algunos. ¿Qué es la libertad? Cuando jugando con las palabras, los niños dicen, la libertad es pues la facultad de ser libres, ¿no? Y dicen la verdad,
como tantas veces, porque en principio la libertad es nada menos que el derecho que tenemos de hacer o dejar de hacer lo que deseamos, y sin embargo existen límites morales. Veamos, por ejemplo, a Guillermo le encantan los pájaros, quisiera tener alas y volar libremente como ellos, pero no puede hacerlo, solo se imagina de poder hacerlo en un avión. Entonces tiene la libertad, pues. Pepe tiene el pelo negro y le gustaría tener lo rubio. A Luis le sucede lo contrario. Tiene el pelo rubio, pero le gustaría tenerlo negro. Son razones genéticas que no pueden ser modificadas. Estos son ejemplos de límites naturales, límites que el hombre siempre intenta reducir, que son modificadas con el auxilio de la ciencia y la técnica. Desde su origen, el hombre luchó contra estos límites naturales, deseó vivir más años, vencer los límites, son las leyes físicas, y así gozar pues de más libertad. Entonces, estas situaciones pues a veces se suelen presentar y tenemos este tipo de situaciones. Y los límites morales, hablando de límites, son los límites que hacen posible la convivencia. El más importante es impedir que la libertad que ejercemos atente contra la libertad de los otros, porque la libertad es un bien que gozamos todos, tanto en la intimidad como en nuestras relaciones en la sociedad. El largo aprendizaje que hacemos en nuestras vidas, desde que somos niños, sobre la libertad y sus límites, nos prepara para gozar de ellas. Esta hermosa palabra debe ser siempre en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Debe estar siempre presente en todo tipo de actividades. Pensamientos para imaginar lo que deseamos y actos para realizar lo que imaginamos. La libertad que se debe ejercer responsablemente respetando a los demás y a la naturaleza. La libertad es lo que permite, Jaime, que nuestra vida tenga el sentido que queremos darle. El último límite moral que puede tener nuestra libertad es el respeto de la libertad de los otros. Y esto que en nuestra comunidad y en cualquier sociedad, pues Jaime, no se cumple. Claro, bien, entonces estamos haciendo enfoque en esta palabra, la libertad, porque hay que entender que desde allí también se descifra, pues, lo que nos decía y nos comentaba con este ejemplo que nos ha puesto el profesor Santiago. Encontramos la libertad individual, la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de expresión, pues, que nos corresponde a nosotros, en este caso, como medio o como comunicadores, hay que puntualizarle muy claro, ¿no? Que es la posibilidad de expresar opiniones y creencias sin censura dentro de los límites de la ley y el respeto a los demás. Es decir, todo está contemplado bajo estas líneas de la libertad. Entonces, que hay libertades que son esenciales, como la libertad, pues, de expresión o la libertad de prensa, que es la piedra angular del resto de libertades. Y es la que más se vulnera. Así es, a veces se vulnera. El profesor Santiago Mejía Horna nos ha hecho una referencia, un enfoque y también las formas de libertad en ese contexto, porque nos llevan pues a ser, vamos a decir, a tener un valor fundamental, sobre todo en las sociedades democráticas, que implica pues tanto la autonomía individual como la responsabilidad social, y esta se manifiesta en diversas áreas de la vida personal y pública. Profesor Santiago. Sí, Jaime, es importante hablar no de lo más importante, sino que de lo que más se vulnera, de lo que más se pisotea. Uh-huh. Un baluarte de la libertad. De eso quiero hablar. ¿Alguna vez escucharon hablar del cuarto poder? Seguro que sí. No me estoy refiriendo al programa de América Televisión, me estoy refiriendo al cuarto poder, ¿ya? En un sentido general, se dice que este poder es la prensa, pero también
además de diarios, revistas y libros, este poder lo conforman la radio y la televisión, en donde estamos ahorita prácticamente ejerciendo nuestra libertad de expresión. ¿O no es así, amables oyentes? Por supuesto que sí, pues. Estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión a través de Santa Mónica Radio. Todos ellos son medios de comunicación. Estos medios, además de consolidar la libertad de todos al denunciar y hacer públicos los hechos que la amenazan, ejercen un derecho, la libertad de prensa. Ningún gobierno puede censurar en tiempo de paz a un medio de comunicación, ni aunque publique opiniones desfavorables acerca del gobierno. Por supuesto, este derecho, como todos, es válido si se lo ejercen con responsabilidad. La información que se brinda debe ser verificada, y si tal cosa no es posible, quien la brinda debe aclarar que se trata de una suposición o de una información que no ha sido confirmada. La libertad se mantiene actuando, amables oyentes de Santa Mónica Radio, con honestidad. ¿O no es así, Jaime? Sí, lo que implica es asumir la responsabilidad por los actos propios y las consecuencias, pues, de estos para una o uno y para otras personas, ¿no? Lo que decía, lo que pasa, yendo ya un poquito en el sentido de la libertad de prensa, también, pues, hoy en día esto está un poquito delicado, el tema, por la forma, por las decisiones que se toman, y quizás se ha perdido mucho, ¿no? No le decimos en este momento, sino que... No solamente por este gobierno, Jaime, no solamente por este gobierno, sino por todos los gobiernos de turno. Me atrevería yo a decir que en los 204 años de independencia del Perú no ha habido libertad de expresión. Siempre ya han prácticamente quitado la libertad de expresión de la prensa. En años antiguos, en la antigüedad, de la prensa escrita, de la revista, de los periódicos, han sido prácticamente anulados, han sido cesados prácticamente. Y hay muchos que incluso manifiestan de que tampoco había libertad de expresión en la época de los incas o en la época de las culturas preincaicas. Algunas cosas no se les permitía prácticamente en altavoces o a través de la palabra prácticamente, ¿no? En la época de los incas y de las culturas pre-incas, manifestar cosas en contra de los jefes, en contra de los reyes o de los prácticamente que gobernaban los pueblos en estas épocas. Y eso es el problema que, mira, estamos en el 1 de agosto del 2025 y seguimos con este problema de la libertad de prensa, Jaime. Sí, y retomando lo que dentro del segmento que tiene Autoeducándonos, que siempre nos referimos a la educación, y dentro de la educación me imagino que también siempre se habla de esa libertad, porque la libertad para los niños se puede entender pues como la propia capacidad de tomar decisiones y actuar siempre dentro de su voluntad, ¿no? Sin que nadie o alguien obliga o impida hacerlo. O sea, desde allí vamos también formando personas que van entendiendo qué significa la libertad, ¿no? Que, por supuesto, siempre y cuando tampoco no dañen a otros ni a sí mismos. Cuando hablamos de que la posibilidad de elegir, expresar opiniones y participar en actividades, pues, que a uno o a otro le gusta, ¿no? Sí, en el caso de los niños en los colegios, si hay alguna cosa que está mal o atenta con otro, el maestro tiene que corregirlas. Pero escucho y he visto en mis centros educativos que hay maestros que hacen lo contrario. A veces el alumno dice, profesor, levantan la mano. Y todavía lo peor, dicen, tú no sabes. ¿Para qué levantar la mano si tú no sabes? Uh-huh. No, pues no puede ser eso, pues, mi estimado Jaime. Sí, o sea, ese es un error duro, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Lo que habla él, y si no habló bien, no estuvo de acuerdo a lo que el profesor o el maestro necesita,
ahí está él para corregirlo, pues. Solamente para ese maestro opinan los que saben, los que supuestamente han estudiado o de repente opinan sobre un juego u opinan sobre alguna actividad. Porque los niños son recontracreativos, Jaime. Un buen maestro se da cuenta, ¿no?, de lo que inventen. Los niños son inventores de muchas cosas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen en mente la libertad prácticamente. Son libres de los niñitos de hacer lo que quieren. Y si alguna cosa está mal y atenta contra su compañerito, ahí está el maestro. Y si es en su casa, ahí está el papá o está la mamá. Y desde ahí nace prácticamente. Por eso siempre hablamos nosotros desde niños, porque lo estamos haciendo pedagógicamente. Estamos hablando nosotros de los valores que prácticamente deben enseñarse o deben practicarse en los centros educativos para tener mañana más tarde una mejor sociedad y cambiarla esta que ya se va, cambiarla con otra mejor, con mejores funcionarios, con mejores gobernantes que prácticamente tengan alma y tengan sangre en la cara para prácticamente hacer cosas en beneficio de los pueblos, Jaime. Sí, para ir terminando, mi estimado Santiago, aquí hay dos cosas, ¿no? Que refiriéndonos a la educación, en la educación escolar, pues yo entiendo, y el ejemplo que usted decía, cortar o negar o poner la palabra no puedes, no sabes, sería el error más grande para el niño o el adolescente que tiene esa intención, esa buena voluntad, ¿no? Porque los niños son capaces de tomar también decisiones, pero para ello necesita estar informado, asumir también las consecuencias de sus elecciones, de sus decisiones, es decir, un equilibrio entre autonomía y responsabilidad. O sea, todos estos procesos podemos tener ciudadanos, ciudadanas más adelante en un orden, ¿no? Respetando los derechos de unos, de otros y sobre todo también entendiendo y aprendiendo a tener la propia libertad. Así es, Jaime. Finalmente, para culminar, estamos haciendo una síntesis de todo ello, porque este es un tema que podríamos pasar años y años hablando sobre ello, pero nosotros, bueno, como pedagogos, como profesores, lo podemos sintetizar para que nuestro público nos pueda escuchar. Finalmente, los caminos hacia la libertad. En esta búsqueda constante de la libertad, no solo participan los hombres encargados de crear leyes para defenderla, participan también poetas cantando sus virtudes, los artistas con sus creaciones, los filósofos y los maestros cuando tratan de elevar la soberanía del espíritu, y nosotros que desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde la escuela, desde el colegio o desde el trabajo, también debemos defenderla para bien de todos. La libertad, amables oyentes de Santa Mónica Radio, la libertad que ejercemos no debe atentar contra los valores morales que hacen posible la convivencia entre todos los hombres del mundo. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias, mi estimado Santiago. Así terminamos nuestro segmento Autoeducándonos. Será hasta el próximo viernes.